जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राम। Hola a todos y bienvenidos al canal Info Contacto Extraterrestre. En esta ocasión les traigo la canalización que se hizo con Cuba sobre la Matrix y una entrevista que realiza el amigo John de España, que la realiza a Cuba. Bueno, los dejo acá con la entrevista y decirles si se quieren suscribir al canal o si quieren dar like y dejar sus comentarios. En la caja de comentarios serán bienvenidos. Así que adelante, John, con las preguntas y las respuestas de la canalización con Cuba. Un saludo para todos. Hola, Cuba. ¿Me puedes decir, aclarar? Es que tuvimos un poco de polémica con el tema de las vacunas. O sea, que las vacunas podían crear autismo en niños porque llevan mercurio y otros metales pesados. Y entonces la duda de si vacunar a los niños, a las personas, con esas vacunas. ¿Qué me puedes decir? Hola, John. También un saludo a la audiencia en esta canalización que Juan realiza. Voy a contestar eso porque creo que es importante. A mí me parece que es peligrosa la postura de muchas personas. Y lo voy a decir con la seriedad que corresponde decirlo. La posición de algunas personas al meterse en algo sin una base sólida. Bien. La idea es meterse en algo con una base sólida. Eso me parece que es en primer lugar. O sea, si hablamos sobre un tema, investiguemos sobre ese tema en profundidad. Además se sabe que el tema de las vacunas, se sabe que no genera eso que están diciendo por ahí. No hay un dato científico sobre ese tema. Pero más allá de eso, quiero que se analice esto en profundidad. Más allá de eso, me parece que pensar que todo es manipulación, que no existe un avance real, un intento de avance real de parte de la medicina tradicional, responsabilizar a todo, me parece un error. Porque es como que la gente se posiciona y protesta, y también esas personas no se dan cuenta que lo que generan simultáneamente es una densidad energética que no les favorece, ¿no? Porque también es seguir el mismo juego, la misma pantomima de esta Matrix. Entonces parece que ese punto es difícil que la gente lo entienda. Entonces la gente protesta, dice no, la vacuna es tal cosa, no profundiza. Después aparecen médicos que son de buena fe, porque también hay que entender el rol de los médicos, el papel de los médicos, la gente que se ha preocupado por estudiar medicina con las intenciones de poder ayudar dentro del sistema a esas personas, porque se han salvado vidas gracias a la medicina también. O sea, se comprende que si estamos culpando a toda la medicina, que es parte de este proceso, de este mundo, parte de su evolución, podemos caer en una trampa. Una cosa es el sistema. Es cierto que puede existir, que existen en el sistema corrupciones,
en el sistema de salud a nivel internacional. Pero también existen corrupciones de diferentes ámbitos, sociales, culturales, políticos, espirituales, em, sobre estos temas extraterrestres, etc. O sea que las corrupciones existen en todos lados, hay corrupciones. En todos lados existe lo que es la corrupción. Eso estamos de acuerdo. ¿Bien? Que hay corrupción por todos lados. Ahora, eso es real, existe la corrupción, existe la intención, ¿no?, de querer someter de alguna manera o enfermar o afectar, pero también existe lo otro, que es los intentos reales y objetivos para poder aportar y contribuir en esta evolución. Intentos reales para que el ser humano siga avanzando y se siga sanando. ¿Mm? Entonces, si yo me pongo un lugar en un pedestal que no tengo, porque ni siquiera yo tengo un pedestal, porque por ahí seré más evolutivo, pero eso no me posiciona y tampoco pido que me adoren o que se pongan de rodillas a adorarme, porque mi evolución en mis civilizaciones consiste primeramente en una evolución espiritual, en conciencia, para llegar a otro tipo de cimas, hablando de los estados energéticos que después en algún otro momento lo expresaré. Hay otras civilizaciones que creen que la solución es, la única evolución posible es a través de la tecnología únicamente, descartando la posibilidad espiritual. Y bueno, pero eso, muchos de esos seres se sienten que son superiores y se ponen en un pedestal y les piden a los demás que los adoren, pero evolutivamente son igual que el resto, están en un estadio energético que es inferior. Bien, están en un estadio energético que es inferior. Han evolucionado quizás tecnológicamente, pero les falta una base más sólida en cuanto a lo espiritual. Entonces, me parece que en todas estas cosas es un mecanismo más para poder armar más dualidades, porque también se han escuchado médicos de su buena fe, de su buen conocimiento, diciendo no existe ningún dato científico que diga eso, que genera autismo. Y además es grave pensar que el autismo es una enfermedad, porque hay gente extraordinaria que tiene autismo. Hay gente con síndrome de Down que es extraordinaria y tiene mucha lucidez. Entonces, ¿cómo es esto? Si las vacunas generan autismo, no es nada grave, porque hay gente que es extraordinaria que tiene autismo. Entonces, esas personas también están discriminando. Entonces, es cierto que existen personas que se ponen en un pedestal y se ponen a decir cosas, como que saben, se sienten dueñas de una verdad y no hacen ni siquiera ni un minuto de meditación, ni buscar ellos mismos trascender la materia estando en un cuerpo físico. Hay muchas personas así, personas que se quejan y solamente consumen todas esas cosas, todo lo peor, consumen toda la oscuridad, consumen todo lo gris, y porque las vacunas, y porque el apocalipsis, y porque esto, y porque lo otro, creando una dualidad que no tiene sentido. Es cierto, cada uno está en su derecho de decir lo que quiera. Yo a Juan le he enseñado, Juan también tiene un temperamento especial que publica en su canal lo que él le parece o considera, pero también contrasta con esto, contrasta con mis divulgaciones, para que se vea la diferencia en cuanto a lo que es la evolución. Entonces creo que el ser humano debe ser consciente. Sirve por ahí protestar por algo.
sirve. Y es importante poder decir, esto no es así. Hay que parar esta corrupción. Eso está bien. Está bien que se haga. Y es válido que se haga. Que se digan las cosas. Pero también es válido que si mañana se habla sobre las vacunas, que es algo muy serio, porque vamos a suponer que mañana triunfa esa campaña antivacuna, ¿m? Y tienen supuestamente razón y se mueren millones y millones de niños, ellos van a ser responsables de eso. Porque hay que entender que este mundo es parte también de su evolución, no todo es culpa, porque parece que hay que culpar, es culpa del sistema. Todo es culpa de todo y la gente no es responsable. Si hablas en un canal y si te pones a decir las vacunas tal cosa, hace algo. Hagan algo. Si es tan grave y les molesta, no comenten en los comentarios. No digan, estoy indignada o estoy indignado por esto de las vacunas. Eso no es protestar. Discúlpame. Y les pido que me disculpen. Eso no es protestar. Hace una propaganda fuerte, habla con muchísima gente y hace una marcha. Te conectás con gente que sepa el tema, con técnicos, con científicos que sepan de la materia. Cosa para evitar, para corroborar que lo que vos decís es cierto. Y no crear un asesinato en masa de niños, si no se vacunan. Entonces seamos realistas. Si vas a declarar, si van a declarar, son responsables. Más lo que tienen canales y más lo que... Pero son responsables. Es fácil escribir, no, yo pienso que lo de la vacuna es falso. Es fácil. Pero si tanto te afecta y tanto te afecta eso, tanto te raja, como se dice, ¿no? Las vestiduras, todo eso, hace algo o investiga algo. Creo, me parece que debe ser así, para tomar conciencia, porque la idea es tomar conciencia de las cosas, de cómo nosotros procedemos. Sí, entonces, yo digo, si algo es grave, protesten, informen por todos los medios posibles y contrasten con médicos, no con un médico que habla por ahí, sino con otros médicos. Pero también me parece que el autismo no es una enfermedad, es un estado y los jóvenes que tienen autismo son muy inteligentes y muy superiores. Son diferentes a ustedes, así como quizás los que canalizan son diferentes a ustedes, nada más que son diferentes. No es ningún misterio. La idea es tomar conciencia de lo que decimos y tener responsabilidad de palabra en lo que expresamos. Responsabilidad en lo que pensamos. Y hasta dónde llegamos en una investigación sobre tal tema. Y si lo hemos investigado con conciencia ese tema. Si lo hemos profundizado. Si hemos rascado profundamente sobre eso. Si hemos hablado con cuántos médicos hemos conversado. Son cosas que se pueden hacer. Quizás se tenga que gastar plata para viajar, para averiguar, etc. Pero son cosas que se tienen que hacer. Porque es una responsabilidad decir algo semejante en cualquier lugar. Porque hablamos de niños pequeños. No hablamos de otras cosas. De un niño que quizás necesite eso, que es parte de su propia evolución. Lo segundo que quiero decir al respecto, es que el ser humano, todos los contactados lo han dicho, y yo también lo voy a decir, no es de este mundo. El ser humano fue implantado en un planeta que es ajeno a él, ajeno. Este mundo no es propio del ser humano. Está bien que se apropie, pero no es propio.
Este mundo en sí no le pertenece a las bacterias, a todo ese tipo de bacterias, microorganismos. Son los verdaderos propietarios de este planeta y no se enferman. Cuando se enferman, cuando alguien se enferma, o sea, el cuerpo humano demasiado que tiene resistencia, es porque es ajeno. Por eso hay mucha gente que dice, yo me siento como que no soy de este mundo. Tienen razón, porque no son de este mundo. O sea, que esas personas tienen razón porque no son de este planeta. No son de este planeta. Entonces hay gente que dice, yo siento que no soy de este mundo. Siento que no soy de este planeta. Y no lo son realmente. Se dan cuenta que su genética, su cuerpo, es una implantación en este mundo. Porque si venimos del IRA, es que no somos de acá, no somos totalmente autóctonos. Los que son autóctonos son las bacterias, los virus y todo eso es autóctono de este planeta. Por eso el ser humano hace lo posible para sobrevivir de alguna forma, ¿no? Para que se adapte a este medio y se adapta hasta cierto tiempo, porque nace y porque muere muy joven, ¿no? Por más que llegue a los 200 años, pero sigue muriendo joven. Cuando hay otros seres que son autóctonos de su planeta que viven miles de años. Simplemente comparar lo que son los árboles, por ejemplo. Un árbol, una planta, un árbol, no estornuda. ¿Viven cuánto los árboles? No estornudan. Y son seres vivos que tienen energía y que tienen conciencia. Un árbol tiene conciencia, tiene espíritu. Cuando uno lastima una planta o lastima un árbol, tiene espíritu, por ejemplo. Incluso se han hecho estudios donde se siente el latido del corazón de un árbol, por ejemplo, por decir algo. Pero un árbol es un ser vivo, con conciencia y con espíritu, con su esencia, pero es de este mundo. Por eso ningún virus puede afectarle. El único virus que le afecta a un árbol es el virus de la contaminación de muchos seres humanos y del daño que hace a muchos seres humanos que no han avanzado espiritualmente. En lo que se refiere a la tala de árboles, las plantas de celulosa, todo eso, que no comprenden el medio ambiente. Pero simplemente quería decir eso. El ser humano proviene del IRA y se ha adaptado a este medio. Y un gran sector de la medicina hace lo posible para que el ser humano pueda sobrevivir y pueda adaptarse en cuanto a salud a este medio. Gracias por preguntar, John. ¿Cuál es el verdadero motivo de que se estrellaran los extraterrestres grises con sus naves en Roswell, Nuevo México? Y eso, yo pregunto, ¿para qué sirve? O sea, espero que subas esto, pero no sé para qué sirve esa información. ¿Para qué sirve? Yo pregunto eso. ¿Qué gana la humanidad sabiendo eso? Eso, en primer lugar, no tiene nada que ver con la trascendencia, por ejemplo. Quiero que eso quede claro. No gana nadie, consigue nada si contesto eso. Es la realidad. Hay muchos obeliscos por muchas partes del planeta. ¿Qué función tienen esos obeliscos? Y la función que tienen es cumplir el papel de obeliscos. Es un obelisco. Simplemente es eso, John. Se dice que las pirámides de Egipto están orientadas hacia Orión. ¿Es así?
sí, es probable, es así. Ahora bien, eh, digamos que esto para un poco que la gente vaya entendiendo. Digamos que es cierto que los Illuminati, que la facción oscura, ha utilizado todo el tema de la simbología de las pirámides. Ha utilizado simbología que viene de seres que son de Sirius A, por ejemplo. Y ha distorsionado esas geometrías o esas composiciones. La ha básicamente como distorsionado. Bien, quiere decir que, como decía también Arturiano, que se comprende a Dios desde una geometría superior y más compleja. Entonces, las facciones negativas, y espero que se escuche bien esto, una facción negativa, como se siente que es Dios o algo superior que está por encima de los demás, toma elementos que son ciertos. Toma, por ejemplo, elementos de la pirámide. Para algunos la pirámide es el ser que está ahí arriba y que es superior a todos y que está por encima de todos, y los que están abajo que vendrían a ser algo así como una especie de rebaño de ovejas, de seres humanos que están debajo energéticamente y que son como si fueran ovejas. Y arriba está Dios o está siempre lo superior. Y también en las simbologías de nuestras civilizaciones, la pirámide refiere a la conexión con la fuente. A la conexión con la fuente. Ese punto que conecta. Es como una especie como de antena que conecta. Es una simbología de la conexión con Dios, con la fuente. Pero no con Dios desde el punto de vista de las religiones, ese Dios espantoso que ha matado niños y en los antiguos testamentos y todo eso. No al Dios de las religiones, sino al Dios que está en todo, que circula en la sangre, en uno mismo, en el ser, en la energía de uno mismo, y circula y aparece en todos lados, que es parte de esa misma existencia. Y también representan las pirámides la conexión, el proceso evolutivo para llegar a ese punto de conexión con la fuente, de ser en este avatar una antena que se conecta con esa fuente. Entonces, por más que las pirámides apunten a Orión, más allá de eso, representan también lo bueno. Y se puede analizar cómo las facciones oscuras, masónicas, illuminatis, siniestras, las facciones oscuras, masónicas, incluso jesuitas, ¿no? Los rosacruces, todo eso utiliza esos elementos que son positivos en sí, para deformarlos y darles una orientación a la gente que sea negativa. Entonces las personas repudian, ven una pirámide, no, qué horrible, porque estos seres, ¿no?, conjuntamente con esas personas interesadas en el poder, que están con enormes niveles de avaricia y de interés, las ponen en los dólares y todo eso, para robar simbología extraterrestre que es positiva, para hacerla pasar como algo, para apropiarse de esas simbologías como que son dioses, como que son ellos los creadores de todo eso, como que están por encima de las personas. Y además, ahora la gente ve todo eso como negativo, como oscuridad.
como siniestro. Entonces, para que te hagas una pequeña idea de lo que es la manipulación, de los masones, Illuminatis y todo eso, y que detrás, ¿no?, de todos esos cuerpos, esas construcciones creadas, diseñadas para lo que es la manipulación de las personas, de los humanos, detrás se esconde un ser extraterrestre, ¿no?, que dirige a esas personas para los propios beneficios o propósitos de esos seres. Están detrás, ocultos, dirigiendo como títeres a esas personas. Y esas personas se dejan dirigir porque quieren poder y quieren sentir más avaricia, sentir mayor poder y mayor autoridad. Y quieren meterse en ese control. Para eso, una vida más fácil, sin trabajar, siendo multimillonarios. Y así esa avaricia va creciendo. Todo esto se encuentra en un círculo de enormes densidades. Tanto los extraterrestres oscuros que vibran, que se creen dioses, como esas personas que con esas avaricias. Todos están en un mismo nivel evolutivo. Diferentes tipos de tecnología, pero evolutivamente son lo mismo. Esto para que te hagas una idea. Entonces, las pirámides no son en sí las culpables. Son elementos, son herramientas de altas civilizaciones que significan o representan también las altas frecuencias, y hay una simbología que no es siniestra, que es una simbología que va más allá de la comprensión y más allá de los horizontes, que tienen que ver con la conexión espiritual con la fuente. Y la Esfinge dicen que bajo ella en los subterráneos que esconde secretos, no sé, tecnología o cosas así. ¿Es cierto? Sí, o sea, en muchos lugares se esconde tecnología. Digamos que los gobiernos tienen búnkers donde tienen toda esa tecnología, esa enorme tecnología oculta. Desde varios gobiernos existe eso, ¿no? No solamente eso, sino que además hay algo así como dimensiones o universos paralelos donde se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas negativas. Pero se hacen cosas negativas porque, claro, porque por toda esta, podemos decir, red, esta red que sirve, funciona para que la gente caiga en toda esa red de engaños y manipulaciones. Entonces, como están metidos en esas redes de engaño y manipulaciones, justamente, ¿no?, se da toda esa cuestión de utilizar a las personas para montones de fines que son realmente siniestros. Ahora bien, cuando hay tecnología subterránea, cuando ustedes se enteran de que existen tecnologías que son subterráneas, cuando se enteran de eso, de la existencia de toda esa tecnología, de toda esa oscuridad, también tienen que saber que en esos lugares subterráneos que están ocultos existen portales que son dimensionales, y esos portales llevan a estas civilizaciones, podemos decir, que son hostiles, de forma automática. Conectan con la Luna, conectan con Marte, etc. De forma casi precisa y automática conectan con estas civilizaciones, o sea, conectan por portales. Entonces, el pasaje tecnológico desde esos suburbios
es fácil, como una especie de agujero de gusano. Entonces ahí pasan estas tecnologías, las ponen en estos lugares secretos subterráneos, y así es como se hace todo el intercambio, incluso con personas. Pero esas personas deben pertenecer de alguna forma a un dogma. Y además esas personas pueden hasta comprometer a sus propios hijos para miles de cosas. Criaturas pequeñas, niños. Esto es un tema muy amplio y la idea no es perturbar, pero por desgracia son cosas que suceden. En Suiza se ha construido el CERN para el acelerador de hadrones, para buscar la partícula de Dios o algo así, dicen. Entonces, ¿es para algo así? ¿Cumple esa función o es otra cosa de la élite como para abrir portales dimensionales a los seres oscuros? Eso te puedo decir que es altamente peligroso, ¿no? Porque quieren como buscar la partícula de la creación y es una demencia en realidad eso, ¿no? Porque es imposible tratar de encontrar la partícula de Dios, porque así es el nombre, la partícula de Dios. Y ya ahí, si uno analiza, si las personas lo analizan en profundidad eso, la partícula de Dios, o sea que Dios estaría en una partícula. Dios está en todo. Eso en primer lugar, existe en todas las cosas. Siempre existió y siempre va a existir. Es una energía que fluye, que crea, con sus diferentes, incluso densidades, dimensiones. Es un conjunto, es un todo. Entonces es imposible crear una partícula que sea Dios. Pero la avaricia también de tecnologías que son alienígenas en querer encontrar algo que les dé a ellos autoridad o les dé a ellos una especie de poder. Pero como eso no va a funcionar, porque eso en realidad no les va a salir, porque es básicamente imposible, querer crear o formar o creer que se puede formar algo semejante, que forme diferentes universos, que forme montones de cosas, que forme vida, es algo que es imposible porque en, en sí, incluso todos los seres humanos tienen la capacidad de creadores, son creadores de su propia realidad, pero eso ya es más complejo. O sea, todos somos Dios, todos seríamos la partícula de Dios. Entonces eso es un absurdo. Eso lo hacen desde un pensamiento dual, un pensamiento matrix, que creen que van a formar a Dios, que Dios se puede crear en base a una partícula y que eso va a poder eh, explicar todo lo que sucede en diferentes universos. Ese experimento ya se hizo en otras civilizaciones. Se quiso volver a aplicar acá, pero como no funcionó y no va a funcionar, si lo siguen intentando, lo que sí aprovechan esas instalaciones para intercambio de tecnología y lo utilizan para sus propios beneplácitos, ¿no? Para otros fines, que no son los fines, bueno, que en un comienzo inicial existían. ¿Qué hay en la Antártida que interesa tanto a la élite, que va tanto allí? ¿Qué esconden en la Antártida? Esa es una pregunta, bueno, que es muy recurrente además, pero está bien. Se habla mucho de eso. Digamos que siempre lo mismo, lo que se esconde en la Antártida es más de lo mismo, ¿no? O sea, quizás ahí tengan más espacio las élites para poder financiar mejor sus proyectos, en el sentido de poder organizar bien los proyectos para lo que es el nuevo orden mundial, ¿no?
O sea, si bien existen lugares específicos para desempeñar o hacer eso, pero ya viene todo, ya podemos decir, precocinado desde esos lugares, ¿no? Lugares más amplios donde se puede negociar o se puede hablar más abiertamente sobre ciertos proyectos y se puede ahí debatir formas que puedan servir para la manipulación de los seres humanos. Siempre para que el ser humano, en vez de evolucionar, involucione, porque la intención básicamente es esa. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra solución que existe de parte de las agencias, los gobiernos y todo esto? Existe siempre la intención es de que el ser humano involucione, que no pueda avanzar, que no pueda desarrollarse, que no pueda ver otro tipo de cosas, que no pueda comprender la existencia desde una comprensión que sea mucho más amplia, que no pueda entender la existencia desde un estado de conciencia superior, que tenga que estar enchufado a todo tipo de cosas que sean parte del consumo, que sea parte del miedo, que la gente consuma eso, conspiraciones, películas de terror, ¿no? Cosas que realmente generan una densidad que también sirve para justamente para esos fines. Claramente que todos los cambios positivos, como también he enseñado con Juan en los talleres, todos los cambios positivos que tratan sobre la excelencia, sobre la transformación del ser realmente, todos esos cambios positivos hay que entenderlos y comenzar a razonar sobre cómo son los procesos de transición. Una persona, por ejemplo, que está en un estado, en una densidad, pueden visualizar, no sé, un plato, como que está más abajo, y un plato que puede estar más arriba, pero hablemos del plato que está más abajo. Una persona que está en una densidad, en un estado, visualizando un estado como si fuera un platito que está más abajo, que siente satisfacción. Hablemos de una persona que por ahí come mal o se alimenta mal, su alimentación es inconsciente, pero siente que esa alimentación que es inconsciente le hace bien, o sea, le genera una satisfacción, porque además esa alimentación que es inconsciente, en primer lugar, no es por la propia persona que realmente lo desea, sino porque existen ciertos condicionamientos culturales que han conducido a esa persona a consumir eso y que crea que eso es rico y de alguna forma autoengañarse y creer que eso es sano. Entonces las personas consumen eso y se sienten bien, se sienten que están más felices, comiendo cosas con grasa, con mucha harina, con mucha carne, etc. Piensan que son seres felices. Sienten un estado de felicidad, pero no pueden lograr percibir la totalidad de esa realidad. Entonces perciben en sustancia una aparente realidad que a ellos les satisface, pero en realidad esa realidad está perjudicando a esas personas. No pueden percibirla realmente, pero su intuición, que es una intuición que está modificada por ciertos comportamientos culturales y demás, su intuición les dice qué rico comer esto, qué rico ir a comer a tal lugar, mientras sus arterias se tapan de grasa. Entonces, después, si ese ser logra tomar conciencia de su propia frecuencia, su propia realidad, de su estado, que si bien eso le genera felicidad porque come algo que le gusta o cree que le gusta, comprende, puede lograr percibir con su intuición, puede salir de esa intuición manipulada a una intuición mucho más amplia y darse cuenta, percibir que en realidad esos alimentos están destruyendo su propia vida.
lo están aniquilando espiritualmente. Y la salud física de esa persona se está deteriorando. Entonces, si toma conciencia de eso, suponiendo que toma conciencia de esa realidad, decide ir a un gimnasio. Decide ir a un gimnasio. En esa decisión de ir al gimnasio, claramente que existe un proceso de transición. Siente que le es difícil, porque además tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, y para esas personas es todo nuevo. Le resulta muy difícil cambiar de ese estado a otro. Mucha gente deja porque dice que esto es difícil, que no están acostumbrados, porque además lo desconoce y porque además en ese estado anterior sentían una satisfacción, pero es una satisfacción que es ilusoria, porque realmente se estaban podemos decir que se estaban suicidando, básicamente, en su salud física. ¿Mm? Pero si deciden hacer el gimnasio, toman conciencia de que el crecimiento de esos músculos le va a arder, le va a doler, porque cuando los músculos van en ese proceso de crecimiento, duele, arde, molesta, más todo el sacrificio de ir a un gimnasio a hacer gimnasia. Pero los músculos cuando comienzan a desarrollarse duelen y les molesta. Pero se comprende que es necesario pasar por eso para después que eso, después que se estabilice, pasamos al otro platito que está más arriba, platillo que está más arriba, que es un estado superior. Que ese cuerpo, ¿qué es lo que ha adquirido? Ha adquirido mayor fuerza, fortaleza física y un estado de salud más pleno y más saludable. La persona sigue estando feliz de alguna forma porque el estado anterior se encontraba feliz en su zona de confort, pero con un cuerpo menos fuerte que se estaba autodestruyendo. Y en este estado, el cuerpo, si uno percibe en general, en esa nueva realidad, ya se encuentra en un mejor estado físico, mucho más sano, mucho más saludable, con más fuerza. Entonces, si uno observa a esos dos platitos, digamos que los dos se pueden sentir felices, pero los dos están en frecuencias distintas, están en estados distintos. Y la transición es importante porque también se da en lo espiritual. Pero la transición es algo que sucede absolutamente en todo. Sucede también en la madre cuando va a parir a sus hijos. Hablo cuando la madre tiene que parir. Ese dolor que la madre siente cuando está naciendo su hijo o su hija. Ese dolor de la transición, pero después la alegría y la felicidad de tener a ese hijo o esa hija. También sucede con la criatura, con el bebé, que está en su zona de confort, que es el vientre materno, que es la pancita de su madre, y recibe toda esa dependencia de alimentos y no de alimentos, está cómodo, está feliz, con calor, con oxígeno, en ese ambiente. Y después de 9 meses tiene que pasar a otra dimensión, salir de ese estado para pasar a otro estado. Y la transición es dolorosa, siente dolor, se siente afectado. Pero después que se acostumbra a ese estado, cambia. Que puede tardar mucho tiempo, pero se acostumbra a ese nuevo estado, porque es parte de la evolución. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Mucha gente me puede estar escuchando desde un estado de conciencia y también tienen espacio para pasar de ese estado de conciencia a otro estado. Pero la transición y la dificultad
sucede en todo, porque es parte de la propia evolución de todos los seres, absolutamente de todos. ¿Los intraterrenos del Monte Shasta en California son seres benevolentes? Parece que cuando alguien dice intraterrenos, los ojos se les saltan y piensan que todos son oscuros. Siempre y cuando ningún ser pida adoración o pida lo que sea, o sea, que no pida adoración principalmente, que dé herramientas para ayudar a las personas de su enorme conocimiento, van a ser benevolentes. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo donde existen diferentes dualidades porque existen diferentes tipos de estados distintos de conciencia en cada individuo. Si una persona tiene una frecuencia que es densa, va a atraer justamente a esas entidades, se podría decir. Entonces depende de una construcción y de un cambio de frecuencia para que no se conecte con los intraterrenos que son negativos, pero sí se conecte con aquellos intraterrenos que son positivos. Esa es mi respuesta. ¿La sábana santa de Turín estuvo en contacto con el Maestro Jesús? ¿Es auténtica? La sábana santa es una creación artística. Fue creada por un artista en su momento histórico. Quizás la gente pueda averiguar esto. No es auténtica. Es una creación hecha por un artista. Es manipulación, se la pone en la iglesia como que es auténtica, pero no lo es. Es mera manipulación de lo que la sábana santa, etcétera. Es mera manipulación. ¿Se hacen ritos oscuros o satánicos bajo los sótanos del Vaticano? Juan no ha contado esto en base a su contacto físico. Él no ha contado esto en sus entrevistas, sino lo ha divulgado en la sociedad. Pero Juan fue testigo de todo lo que hacen estos seres, no solamente en las iglesias, sino en todas las iglesias donde hay un dogma. Y acá podemos incluir a la misma facción de Alatra en esto, que es una misma facción. Ya Juan sabe por su contacto físico, porque esto es canalización, pero también tiene su contacto físico, que Alatra es la misma facción reptiliana y que son muy, muy peligrosos. Es lo que puedo anunciar por este medio. Son tan peligrosos y son la misma facción trabajando conjuntamente, como esa parábola de que va un hombre a ensuciar el pueblo, todas las calles, deja todo sucio, y después la gente de ese pueblo no puede limpiar porque no tienen los productos para poder limpiar esas veredas o su casa. Y a la semana justo aparece mágicamente una persona que tiene esos productos de limpieza que pueden limpiar toda esa suciedad que es imposible sacarla de otra manera. Entonces podemos decir que lo que hace Alatra es lo mismo, la misma facción que lo que existe en la iglesia. Es básicamente lo mismo. Los reptilianos de orden oscura. Entonces, decir ritos satánicos también es una falta de conocimiento, porque no son en sí ritos satánicos, son ritos draconianos para sentirse superiores, para usar el alma de esos niños, para comerla o para lo que sea. Es eso. Pero tienen que estar en un dogma.
o tienen que ser huérfanos, y esos niños terminar en una especie de lugar donde es dogmático. Y como estos seres se sienten superiores y capaces de hacer lo que ellos quieren, necesitan que la gente esté en los dogmas para justamente hacer todo esto. Pero es una realidad, pero no son ritos satánicos. Porque, ¿por qué digo satánicos que no son satánicos? Porque se establece en la iglesia una idea de fealdad y una idea de belleza. Esto es feo y esto es peligroso. Entonces hay que ir a lo lindo. Entonces Satanás, como es un bicho feo, si mañana se presenta un ser alienígena que es feo, significa que es el malo, que es un ser perverso, un ser malo. No existe la idea de concepto de belleza y fealdad entre los extraterrestres. Pero estos seres la tienen que establecer, porque hay seres que se quieren manifestar como son ellos. Entonces no son ritos satánicos, son ritos draconianos para festejar o de alguna manera, entre comillas, sentirse gloriosos, que sentirse que ellos son capaces de hacer lo que ellos quieren, superiores. No solamente en la iglesia, sino en todos lados. Y no es exactamente debajo de las iglesias. Eso es un absurdo. Existen, o sea, digamos, portales dimensionales donde realizan esas abducciones clandestinas o realizan esas cosas. Existen lugares específicos donde lo siguen haciendo. Sucede en Uruguay, sucede en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Y la élite está a favor de todo eso. Pero ya es un tema de extraterrestres y es un tema de reemplazos que está en todo ese juego de enorme manipulación. ¿Qué relación hay entre Saturno y un cubo negro que se asocia al mal? El tema es que la idea principal yo no es formar paradigmas, es que la idea es que la gente se enfoque en cosas positivas. O sea, yo entiendo, ¿no?, que ya había pasado antes. Todas tus preguntas quizás quiten dudas a algunas personas que están en todo el tema de la conspiración. Pero el concepto que quiere dejar Juan o que queremos dejar nosotros es diferente. Es un concepto que tiene que ver con las altas frecuencias y seres realmente que sean seres de luz. O sea, de luz. Seres que puedan aportar a la evolución de los seres humanos. Desde una conciencia superior, de que puedan ellos conectar de una manera superior. Yo comprendo o entiendo que tus preguntas es porque también tenés un consumo de mucha conspiración. Y eso no es bueno, porque es como rascar para ver esto de Saturno con el cubo negro que es para hacer daño. Y al mismo tiempo, creer que eso es una solución, no es una solución. Ese es el error. Incluso no es tampoco solución sobre la masacre que pueden hacer con algunos niños que están metidos en un dogma, sino que la solución existe cuando se habla desde fuera de los dogmas y de construir conciencias y personas que entiendan lo que es las altas frecuencias, diciendo no te metas en eso que te ponen por debajo, que te hacen sentir que sos inferior, que te hacen sentir que no tenés autoridad, que tenés que seguir a un cierto líder, que no podés contactar. Por eso Juan enseña en los talleres lo que es canalizar. Enseña eso justamente, para que la gente pueda conectar con altas frecuencias, porque al conectar también eleva su frecuencia. Quiero decir con esto la solución, las herramientas reales. Hablar de todo eso no sirve. Aunque entiendo que hay un público que está interesado.
lo que pasa en Saturno y con el cubo negro. ¿Eso de qué sirve? Claramente que ya eso parece muy oscuro y muy denso, pero es para un público que quiere vibrar de esa manera, en esas frecuencias también. Y si quieren vibrar de esa manera, hay montones de canales y montones de lugares para escuchar eso y que los ayude a seguir involucionando o seguir en un estado de conciencia que es inferior, porque ayuda a eso. No digo que seas culpable, ¿no? O sea, nadie es culpable, en todo caso son víctimas, creyendo que eso se desmantela de esa manera. No he visto protestas en las calles por multitudes en contra de Saturno y del cubo negro. Se establecen protestas por cosas diferentes. Pero se sobreentiende que eso es algo oscuro. Ya la forma en que lo planteas, no digo por vos, digo que es oscuro, digo esa asociación del Saturno y el cubo negro. Las personas fallecidas que se comunican con sus familiares, ¿son personas reales o son matriz de la manipulación? Son personas matriz. Esa es una buena pregunta. Creo que en algún momento se contestó eso. El amor en las personas es una realidad. Las personas sienten amor por algo, sienten amor por un ser querido que ya no está y quieren seguir esa comunicación de alguna manera. Pero generalmente esas personas que conectan con esos seres están tristes. Se establece una densidad en esas personas porque están llorando por la pérdida de esa persona que se fue. Entonces, cuando hacen esa psicofonía o intentan ese tipo de vínculo, simplemente lo que hacen es vincularse con su propia densidad. O sea, conectan con seres que coinciden con su propia densidad, con su propia frecuencia. Su frecuencia, claro, está baja, está triste, porque amaban a esa persona y la querían y querían seguir conectando con ese ser que partió. Querían seguir esa conexión con ese ser. Entonces es lógico que estén tristes, que estén amargados y busquen cualquier medio para poder volver a conectarse con ese ser que se fue. Pero es parte de la existencia. Y ese ser tiene que volver a nacer. Entonces no debería estar ahí. Porque esa familia sirvió para su propia experiencia como una especie de decorado. Y esa función fue concretada, fue terminada. Esa función en ese teatro de la vida, de la existencia, ya fue terminado. Ya dejó de estar y tiene que volver a nacer. Ya no pertenece a un círculo, ya no pertenece a un grupo. Ya pasa de existir en un paradigma a una existencia mayor de conexión con todo para poder seguir su proceso evolutivo en otras vidas, sea en este mundo o en otros mundos, sea en este mundo o en otros planetas. Entonces, ese ser querido ya no está. Y conclusión que podemos decir acerca de esto: conectan con seres que fingen ser esos parientes. Les hacen creer, fortalecer un paradigma y una idea. Ese ser no te dice, mirá mamá, mirá papá, mirá hijo o lo que sea, mirá nieto, lo que sea que esté de ese lado. No le dice, estás conectando con una frecuencia baja. Desde este lado se puede percibir y se puede ver.
te están creando una manipulación. Por lo tanto, tenés que elevar tu frecuencia para realmente conectar conmigo. Eso sería una respuesta válida. ¿Y cómo conecta después? ¿Con psicofonía? No. Se conecta álmicamente, desde la propia frecuencia del alma y del ser, desde una superconexión energética que nos conecta con todos esos seres queridos, incluso animales, y todo eso que hemos amado. Si una persona se encuentra con su doble en un universo paralelo, ¿alteraría algo de los dos? ¿En en el universo paralelo del doble o en el propio? Es muy difícil que una persona se encuentre consigo misma. Partamos de esa base. Y si se encuentra consigo misma, quizás se vea a sí misma, pero más nada. No modifica en nada. Porque en el momento que la persona quizás quiera acceder o quiera interrumpir, no va a poder. Porque el mismo portal dimensional o las mismas leyes del universo, o nosotros que estamos ahí, vamos a impedir eso. Quizás permitimos que se vean o que se encuentren, pero hay uno que puede ser que lo vea y otro que no, o viceversa. O sea que no va a modificar nada, porque son dos cosas establecidas, de alguna manera. Nos dijisteis que si la humanidad vencía a la Matrix, la Luna ella sola se alejaría. ¿Qué cambios se verían en la Tierra si vemos a la Luna alejarse? Gracias, Cuba, hermano cósmico, por todas las respuestas. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, muchas gracias por tus palabras, John. Podría decir que si el ser humano ve a la luna alejarse, ya va a ser un momento de mayor despertar de conciencia. Va a ser el momento en que el ser humano esté en un estado de una frecuencia que es superior, que ha avanzado y que está en sincronía consigo mismo. Pero es necesario entender que somos frecuencia, todos, no importa quiénes, todos estamos en esa frecuencia. Claramente que el adolescente, que la persona adulta que me escuche, o quien sea, debe entender que todo es energía. Y según cómo vibres, cómo estés vibrando, vas a crear sin darte cuenta esas realidades. Entonces tenés que darte cuenta que la solución, las soluciones, es tratando de siempre de empoderarte y elevando tu frecuencia. Si escuchás noticias y escuchás cosas que generan una densidad, te vas a dar cuenta, porque antes que existe la palabra o el mensaje, existe la energía. Antes que se manifieste un insulto o una palabra de amor, existe la energía. Existe la acción. Entonces, tenés que ir entendiendo esa realidad. Ir entendiendo cómo es que funciona y cómo es esa realidad. Claramente que desde este lugar se puede visualizar o conectar con otro tipo de dimensiones distintas. Se puede sincronizar con ese silencio y ese vacío del espacio. Pero existe
y se ha comprendido entre los lirianos, arturianos, presadianos, algunos, se ha entendido que la evolución principal consistía en lo espiritual. Se entendía que la geometría representaba a Dios totalmente, a ese Dios total y absoluto, a ese Dios que todo lo abarca, que todo lo es. Se entendía que estaba en todos lados, pero al mismo tiempo la geometría lo representaba. Y ahí hasta podemos pensar en Fibonacci, en Luca Pacioli, por ejemplo, que hay un número que aparece en todos lados. En las semillas, que aparece en las galaxias, que es el espiral. O sea que Dios es geometría. Entendimos eso en nuestras civilizaciones, desde una tranquilidad, desde una paz y desde una alta comprensión. Y aplicando esos símbolos y esos signos, comenzamos a conectar con enormes frecuencias, sin la necesidad de adoración. Y se fueron construyendo nuestras civilizaciones espiritualmente, pero desde una espiritualidad avanzada. Cada uno siendo diferente y pensando distinto. Sí, pero tratando y creyendo en la existencia de un diálogo, o quizás debatiendo cosas desde una frecuencia superior para entendernos mutuamente, cuando se gestaban o se daban esos debates. No quizás como ese nuevo orden mundial que quiere como encapsular a la conciencia humana y que no tenga un pensamiento propio, independiente y consciente. Por eso le ponen esos elementos de consumo que ridiculizan la propia esencia humana, elementos de consumo que son inferiores. No Mozart, por ejemplo, o no un programa de televisión que realmente sirva para esa evolución. Si tenemos una humanidad de ignorantes es mucho mejor para controlar y para imponer cosas, sin que ellos se den cuenta. Son los nuevos mecanismos que hay en este nuevo sistema, estos nuevos sistemas de creencias. Pero volviendo a estos puntos, comprender lo que es la conciencia, de cómo sintonizamos y de cómo formamos esas frecuencias, de cómo escuchamos al otro, desde qué frecuencia. ¿Lo escuchamos desde el amor o lo escuchamos desde el odio, desde los prejuicios? Entendiendo eso, que es muy complejo, nos va a permitir saber qué respuesta acorde podemos darle a esa persona y qué respuesta nosotros mismos podemos darlo. Entonces, si estamos en una situación extrema, donde hay un problema, si escuchamos desde el amor, si actuamos desde el amor, desde la conciencia, vamos a observar eso y vamos a entenderlo, porque yo siento paz interior. Si te insultan, vas a responder desde la conciencia, desde la propia amplitud. Y vas a decirle que no me puedes lastimar, no me puedes herir, porque yo estoy sano, estoy vacío y estoy lleno de amor y al mismo tiempo estoy vacío, como este universo, que es el todo y es la nada. Por tanto, tus palabras no me pueden herir porque esas palabras, esa expresión de tu naturaleza, que vos creés tu naturaleza, esa expresión quizás artificiosa, ni siquiera natural, donde exponés una sintonía, unas frecuencias, unas energías
densas, que se manifiestan en palabras, en insultos, en palabras, en acciones, en golpes, en romper cosas. Que todo eso es una energía que vibra, que hasta se puede sentir. Antes de que exista la acción existe la energía, una densidad que se ha formado en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo. Al gritar, al pelear, al enojarte, estás expresando unas energías que están girando de forma esférica, se podría decir, o circular, de quizás de un color oscuro a un color negro. Y esa densidad está ahí expresándose en tu cuerpo y a eso le das autoridad, pero quien me escucha, tú que me escuchas, sos consciente de eso. Entonces tú no eres esa cuestión artificial que se expresa. Tú no eres eso. Eso que se expresa está ahí vomitando, diciendo un montón de cosas y queriendo hacer muchas acciones que son negativas. Cuando entendés que son estados, tú desde tu propia conciencia, por lo que eres, que me escuchas, vas a poder elevar tu frecuencia desde tu propia conciencia con una frecuencia superior, más elevada, más excelsa, una energía clara, limpia, y vas a poder responder o actuar diferente, comprendiendo que esa frecuencia está en tu cuerpo, está entre tu cuerpo físico y tu conciencia. Tú eres el espíritu. Tu cuerpo energético, digamos que vendría a ser tu alma, para que entiendas. Entonces, tú que me escuchas, comprendes que esa frecuencia está en tu poder y la podés controlar para que no descienda. Cuando el ser humano comprenda lo grandioso que es, lo estupendo que es, lo maravilloso que es, lo extraordinario que es, que nadie tiene poder sobre él o sobre ella, que ningún ser, no importa las características, ni las formas, ni su cara, ni cómo sea, nadie tiene poder sobre ese ser. Cuando se dé cuenta de eso, son los primeros pasos para que cualquier intento de manipulación, para que esa luna, para lo que sea que esté ahí manipulando, se aleje. Por el simple hecho de que ha perdido su control y su autoridad sobre ustedes. Cuando ustedes tomen control y autoridad desde su propia conciencia, es cuando comienza el camino real para la libertad, desde el amor incondicional, el auténtico amor incondicional. Y esto que estoy diciendo es una intervención para que se tome conciencia de que están ustedes para poder contribuir desde esa alta frecuencia con sus hijos, para que el legado de su grandeza, de su excelencia quede para ellos y para que reciban lo mejor, para que sepan que afuera hay seres dispuestos para poder manipularlos y que lo principal o el principal amor debe comenzar desde adentro de uno mismo, desde uno mismo, no para imponer o hacerles creer a los demás que somos superiores en el sentido ególatra, amándose como uno es, tal cual es, y en función a eso, enseñarles a los demás a que se amen de la misma manera que yo me amo. Ese es mi mensaje. Gracias Juan y gracias John
por esta canalización y permitirme hablar con este público hermoso, pequeño por ahora, pero hermoso. Y espero que se entienda el concepto que quiero dejar. Ese concepto sobre las frecuencias que quiero dejarle a cada uno. En cuanto a lo que van a consumir, en cuanto a lo que van a hacer con sus propias existencias. Entender bien este video de lo que son las frecuencias. Entender lo que expresé sobre las transiciones. Espero que lo puedan entender. Traté de adaptarme a ustedes y darles un mensaje simple, pero profundo, que puedan entender, que sea algo que puedan, un mensaje que puedan palpar y que les sirva como elemento práctico para sus propias vidas. Porque para elevar esa frecuencia es saber sintonizar internamente y es saber hacer alguna meditación que les sirva para avanzar. Hasta la próxima. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी